Puerto Esperanza era un pueblo donde los días eran largos y las noches se llenaban con el sonido del océano. El aire salado se aferraba a todo, un recordatorio constante del abrazo del mar. Elena, con su cálida sonrisa y un corazón aún más cálido, era el alma de su pequeño hogar. Pasaba sus días en la tienda local. Su risa resonaba entre los estantes. Juan, su esposo, era pescador. Su rostro, bronceado y curtido por el sol y el viento, tenía un cierto encanto rudo. Era un hombre de pocas palabras, pero su amor por su familia era profundo. Su hija, Sofía, en la cúspide de la feminidad, era la niña de sus ojos. Sofía, con los ojos de su padre y el espíritu de su madre, era la encarnación misma del mar. Impredecible, pero llena de vida. Nada le gustaba más que sentarse en la orilla a ver cómo las olas rompían contra las rocas. Su risa era tan brillante y clara como el sol del Caribe. Soñaba con aventuras más allá del horizonte, con historias que esperaban ser escritas. La suya era una vida sencilla, llena de las simples alegrías de la familia y el ritmo reconfortante del mar. Cada día se fundía con el siguiente, pintado en tonos azules y dorados. Eran un faro de felicidad en un mundo que a menudo parecía decidido a apagar la alegría. Elena creía que su felicidad duraría para siempre. Se aferraba a esta creencia con el mismo fervor con el que un marinero se aferra a una cuerda de salvamento durante una tormenta. Poco sabía ella que se estaba gestando una tormenta en el horizonte, una tormenta que amenazaba con destrozar su mundo. La tormenta llegó sin previo aviso, una bestia furiosa desatada sobre el desprevenido pueblo. El viento aullaba como un alma en pena, arrancando los techos de las casas y azotando el mar hasta llevarlo a un frenesí. La lluvia caía con la furia de 1000 tambores, inundando las calles y convirtiendo el mundo en un lienzo borroso y gris. El miedo, puro y primario, se apoderó del corazón de Puerto Esperanza. Los pescadores, curtidos por años de lucha contra los elementos, aseguraron sus barcos y se apiñaron, con el rostro marcado por la preocupación. Elena caminaba de un lado a otro por los pequeños confines de su casa, con el corazón latiéndole en el pecho como un pájaro enjaulado. Juan, siempre el estoico pescador, había salido al mar esa mañana, prometiendo regresar antes de que azotara la tormenta. Pero a medida que pasaban las horas y la tormenta arreciaba, la ansiedad de Elena crecía a cada instante. Sofía, con el rostro pálido por la preocupación, intentó consolar a su madre, pero ni siquiera ella pudo quitarse de encima la sensación de temor que se había apoderado de ellas. La tormenta se prolongó durante toda la noche, una sinfonía de destrucción. El viento aullaba su canción lúgubre y la lluvia golpeaba con un redoble incesante contra las ventanas. Elena se sentó junto a la ventana, con los ojos recorriendo el mar embravecido, buscando cualquier señal del barco de su marido. Las horas se convirtieron en una eternidad. Cada tic-tac del reloj amplificaba el silencio del mar. Amanece, pintando el cielo en magullados tonos morados y grises. La tormenta por fin había amainado, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un silencio más ensordecedor que el rugido del viento. Elena, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por la preocupación, permanecía en la orilla, con la mirada fija en el horizonte. Otras familias, con el rostro reflejando el mismo miedo e incertidumbre, se unieron a ella. Esperaban, sus esperanzas menguaban con cada instante que pasaba. Finalmente, un destello de movimiento en el horizonte llamó su atención. Era la guardia costera, su embarcación naranja balanceándose sobre las agitadas olas. El alivio, agudo y fugaz, recorrió a Elena, solo para ser reemplazado por un miedo escalofriante al notar las expresiones sombrías en los rostros de los hombres. Habían encontrado el barco de Juan, dijeron, a la deriva y vacío. Las palabras golpearon a Elena como un golpe físico, haciéndola caer al suelo. La noticia de la desaparición de Juan se extendió como la pólvora por el pequeño pueblo. Puerto Esperanza, antes un faro de alegría y risas, estaba ahora envuelto en un velo de dolor y desesperación. Los pescadores, con el rostro marcado por la tristeza, ayudaron a buscar cualquier señal de su compañero. Pero el mar, como si guardara sus secretos, no ofreció respuestas. Los días se convirtieron en semanas y aún así
No había ni rastro de Juan. Elena, consumida por el dolor, se recluyó en sí misma. Su silencio era una presencia tangible en su hogar, antes feliz. Sofía, con su joven corazón destrozado, trató de ser fuerte por su madre. Se sentaba al lado de su madre, tomándole la mano, tratando de ofrecer un consuelo que ella misma no sentía. Un día, mientras limpiaba las pertenencias de su padre, Sofía se topó con un pequeño diario encuadernado en cuero, escondido en el fondo de un cajón. La curiosidad la picó, lo abrió y sus dedos trazaron la tinta desteñida. Las palabras, escritas de puño y letra de su padre, la asaltaron, pintando un cuadro de una vida que nunca supo que existió. Su padre, el sencillo pescador, había estado llevando una doble vida. Había estado involucrado en algo oscuro, algo peligroso. El diario hablaba de reuniones clandestinas, de mensajes codificados y de un hombre conocido solo como el Tiburón. La sangre de Sofía se heló al darse cuenta de la verdad. Su padre se había visto envuelto en el mundo del narcotráfico. El diario se convirtió en la obsesión de Sofía. Repasó cada palabra, cada frase, desesperada por comprender al hombre que creía conocer. Cuanto más leía, más convencida estaba de que la desaparición de su padre no había sido un accidente. Se había visto envuelto en algo más grande que él mismo, algo que le había costado la vida. La revelación de la vida secreta de su padre conmocionó a Sofía. La imagen del cariñoso y trabajador pescador se hizo añicos, reemplazada por la inquietante comprensión de su doble vida. Su dolor se entrelazó ahora con una ira ardiente y una sed de verdad. Tenía que averiguar qué había pasado con su padre. Tenía que enfrentarse a la oscuridad que se lo había tragado por completo. Armada con el diario de su padre y una determinación inquebrantable, Sofía se embarcó en una peligrosa búsqueda de respuestas. Empezó por visitar los lugares mencionados en el diario, tabernas sombrías y muelles desolados, con los sentidos en alerta máxima. El miedo, agudo y frío, se apoderó de su corazón, pero ella lo reprimió, impulsada por la necesidad de saber. Aprendió a navegar por las peligrosas entrañas de su ciudad, un mundo que existía bajo la superficie de playas bañadas por el sol y coloridos mercados. Descifró los mensajes codificados del diario de su padre, con el corazón latiéndole con fuerza a cada revelación. El diario se convirtió en su mapa, guiándola a través de un laberinto de secretos y mentiras. Descubrió que su padre había estado involucrado en una arriesgada operación, transportando un gran cargamento para el Tiburón la noche de la tormenta. Pero algo había salido mal. El cargamento había desaparecido y su padre se había esfumado sin dejar rastro. Corría el rumor de que el Tiburón, un hombre envuelto en el miedo y en rumores susurrados, era el responsable de innumerables desapariciones y muertes. Gobernaba el tráfico de drogas con puño de hierro, su crueldad era conocida en toda la región. El miedo picaba a Sofía, pero su determinación por encontrar a su padre superaba cualquier peligro. Sabía que tenía que enfrentarse a el Tiburón, mirar a los ojos al hombre que tenía el destino de su padre en sus manos. Tras semanas de minuciosa planificación y recopilación de información, Sofía consiguió concertar una reunión con el Tiburón. Este accedió a verla, intrigado por la joven que se atrevía a acercarse a él. La reunión se fijó para la medianoche, en un almacén destartalado a las afueras de la ciudad. El miedo, frío y viscoso, se apoderó de Sofía al adentrarse en la oscuridad del almacén. El Tiburón, un hombre corpulento con ojos tan fríos e implacables como las profundidades del océano, estaba sentado frente a ella. Escuchó atentamente mientras Sofía, con voz temblorosa pero decidida, le enfrentaba a la verdad que había descubierto. Le habló del diario de su padre, del cargamento desaparecido y de su convencimiento de que el Tiburón era el responsable de la desaparición de su padre. El silencio se cernió sobre el ambiente mientras el Tiburón miraba fijamente a Sofía con una expresión ilegible. Entonces, una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por su rostro. Confirmó las sospechas de Sofía. Su padre había intentado, efectivamente, traicionarle, intentando robar el cargamento la noche de la tormenta. Había fracasado y el precio de su traición fue su vida.
Habló de la muerte de su padre con una escalofriante indiferencia. Sus palabras como dagas que atravesaban el corazón de Sofía. Elena, tras descubrir la investigación de su hija, llegó al almacén justo a tiempo de escuchar la confesión del tiburón. Se desplomó en el suelo. El peso de la traición de su marido y su muerte aplastaron su espíritu. Sofía, con el corazón destrozado, corrió al lado de su madre, protegiéndola del monstruo que les había destrozado la vida. La verdad, dolorosa y cruda, había sido revelada, pero a un coste devastador. Mientras el tiburón hacía ademán de silenciarlas a ambas, las sirenas de la policía resonaron en la noche. Había caído en una trampa. Sofía, anticipándose a todos sus movimientos, había alertado a las autoridades. La justicia, aunque lenta y dolorosa, había llegado por fin. El tiburón fue detenido, su reino de terror había llegado a su fin. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor e ira. Elena, destrozada por la doble traición de la vida secreta de su marido y su muerte, se recluyó aún más en sí misma. Sofía, obligada a enfrentarse a la cruda realidad de la vida y la muerte, se vio abocada al papel de protectora de su madre. Sabía que no podían quedarse en Puerto Esperanza, el pueblo albergaba demasiados recuerdos dolorosos. Era hora de un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar y reconstruir sus vidas, destrozadas pero no irreparables. Empacaron sus escasas pertenencias, dejando atrás los fantasmas del pasado. Mientras subían al autobús que las llevaría lejos de la costa, Sofía se volvió para mirar el pueblo por última vez. El mar, tranquilo y sereno, brillaba bajo el cálido sol caribeño. Era un fuerte contraste con la tumultuosa tormenta que se había llevado a su padre y había destrozado sus vidas. Dejaban atrás todo lo que habían conocido, pero también dejaban atrás el dolor y los secretos que las habían atormentado durante tanto tiempo. Mientras el autobús se alejaba, Sofía cerró los ojos y por un instante sintió una sensación de paz. Su padre se había ido, pero su espíritu, como el omnipresente mar, siempre estaría con ella. El viaje que tenía por delante sería largo y arduo, pero estaba preparada para afrontarlo, llevando el recuerdo de su padre y el amor de su madre como brújula. Puerto Esperanza ocuparía para siempre un lugar agridulce en su corazón, un recordatorio tanto del amor como de la pérdida que habían marcado su vida.